en cuanto entré al salón, todas las conversaciones se callaron de golpe. Mi hermana estaba bajo la lámpara, con el micrófono en la mano, luciendo esa sonrisa pícara que guarda para las noches en las que planea ganar. Había pasado semanas contratando detectives privados, desesperada por probar que yo había mentido sobre mi empresa. Y esa noche, en el cumpleaños de nuestra abuela, estaba lista para humillarme frente a todos. Lo vi en sus ojos. La confianza, la seguridad, la emoción de finalmente verme caer. Pero lo que mi hermana no sabía era sencillo. La investigación no había terminado conmigo, y los agentes ya iban camino hacia ella. Me llamo Maddie Hale, y aprendí desde temprano que en mi familia, estar presente no garantizaba ser visto. Podías sentarte en la misma mesa, respirar el mismo aire, escuchar las mismas conversaciones, y aún así ser la persona a la que nadie se acordaba de mirar. No me ignoraban por mala onda. Me ignoraban por costumbre. Mi padre, el señor Hall, era de esos que construían su autoridad. Por tradición, siempre supuse que eventualmente me alinearía con la versión de éxito que él respetaba. Mi madre, la señora de la casa, manejaba la temperatura emocional como la gente maneja los termostatos. Ajustes silenciosos, culpa disfrazada de preocupación, expectativas envueltas en voces suaves. Y mi hermana, el centro pulido de todo, sabía exactamente cómo mantener su brillo. Tomaba su aprobación tan naturalmente como respirar. No les guardaba rencor por eso. No entonces. Simplemente me adapté. Mientras mi hermana acumulaba elogios frente a los invitados, me sentaba en esquinas con la laptop en las piernas, creando cosas que nadie me pedía, pero que no podía dejar de hacer. No lo hacía alardeando. No sabía cómo hacerlo. Mi fuerza estaba en las noches largas, el código limpio, el progreso silencioso. Para cuando terminé la universidad, el camino entre nosotras ya estaba marcado. Ella organizaba eventos benéficos. Yo armaba sistemas de seguridad. Ella posaba para fotos con los patrocinadores. Yo depuraba la infraestructura en departamentos que apenas podía pagar. Mis padres la llamaban fiable, responsable, el orgullo de la familia. Me decían talentoso, pero con ese tono que usan para hablar de pasatiempos que los niños terminan dejando atrás. No discutí. Las peleas necesitan un público, y yo no tenía a nadie. Luego llegó ese momento, hace 5 años, que dejó los papeles tan claros que ya no se podían ignorar. Una cena con cubiertos relucientes, conversaciones educadas y las mismas comparaciones de siempre que rondaban la mesa cuando el aire se ponía denso. Mi padre preguntó por mis planes de verdad. Mi madre se preguntó en voz alta si me sentía perdido. Mi hermana se recostó, sonriendo, con la tranquilidad de quien cree que está ayudando, y dijo que su ONG necesitaba una mano extra, a tiempo parcial, con horarios flexibles. Algo que yo podría manejar. La sala esperaba que yo diera las gracias. Sentí la expectativa como un peso sobre mis costillas. Pero yo sentí otra cosa. Un cambio, una línea, una puerta. Eché la silla hacia atrás. El ruido casi ni se escuchó entre el tintinear de los vasos. Pero mi familia levantó la mirada como si hubieran oído una explosión. Obsérvame, dije. Entonces salí, no enojado, sino con claridad. Esa noche se volvió la línea que separa quién fui y quién me negué a ser otra vez. El mensaje llegó un martes por la mañana, enterrado entre actualizaciones de contratos y alertas del sistema. Tessa, mi prima, la única en la familia que todavía dudaba antes de juzgar, mandó solo 8 palabras. Contrató investigadores. Está planeando algo para la fiesta. Me quedé mirando la pantalla. El vapor de mi café subía, difuminando el texto por un momento antes de aclararse de nuevo. Investigadores,
No rumores ni susurros. Un intento coordinado. Mi hermana nunca fue sutil. Nunca tuvo que serlo. La aprobación siempre había amortiguado sus decisiones como airbags. Al mediodía, Nolan Price, mi y lo más parecido a un hermano que tengo, estaba en mi oficina con la expresión que reservaba para incumplimientos y crisis. Dejó caer una carpeta sobre la mesa de vidrio entre nosotros. No contrató a cualquiera, dijo. Gente de alto nivel, meticulosos, del tipo que puede meterse en cualquier rincón de tu vida. Abrí la carpeta. Páginas, expedientes, notas sobre mi empresa, mis contratos, mis finanzas personales. Nada comprometedor porque no había nada que comprometiera. Pero la insinuación estaba clara. Ella estaba armando una historia mucho antes de que yo siquiera me diera cuenta de que ya formaba parte de ella. Nolan me observaba en silencio. Quiere demostrar que has estado mintiendo, dijo, sobre todo, tu éxito, tu trabajo, tu empresa. Quiere desmontar todo el asunto. Cerré la carpeta. La ciudad se extendía tras la ventana detrás de él, con las luces parpadeando. El aire frío. Denver siempre se veía honesto desde esta altura. Bordes marcados, cuadrículas abiertas. Mi familia nunca. Lo que me apretaba algo en el pecho no era la investigación. Era el siguiente detalle que Nolan soltaba despacio, como si supiera exactamente cómo iba a caer cada palabra. Ella quiere revelar todo en el cumpleaños de tu abuela, en público. El salón de baile, el micrófono, la audiencia. Una repetición de la noche en que me fui. Pero esta vez, ella planea terminar la historia. No solo darle un giro. Yo no lo hice. Grité. No caminé de un lado a otro. Ni siquiera me puse de pie. Solo apoyé los dedos en el borde de la carpeta, dejando que el papel se enfriara bajo mi mano. Mi hermana creía que estaba descubriendo una verdad. No se daba cuenta de que estaba parada sobre una. Solo sonreí. Le dije a Nolan más para mí que para él, porque la investigación que ella empezó ya había encontrado otra cosa, algo más grande. Y no tenía que ver conmigo. No le conté todo a Nolan de inmediato. Algunas realizaciones están demasiado profundas, demasiado antiguas para decirlas en el momento en que, superficie. Después de que se fue de mi oficina, me quedé ahí solo con la carpeta, su peso ligero pero innegable, mientras la luz de la tarde en Denver cambiaba de blanca a dorada y luego a gris. Mi laptop zambaba sobre el escritorio. Las rejillas del edificio susurraban. En algún piso más bajo, alguien se reía, sin saber que mi hermana estaba preparando un espectáculo diseñado para acabar conmigo. Volví a abrir la carpeta, no porque necesitara ver el contenido, ya sabía lo que era, sino porque mirarlo despacio, página por página, la página me recordó al patrón del que pasé años escapando. Alguien más escribiendo mi historia mientras yo me quedaba callada. Pero esta vez, el silencio no era rendición. Era estrategia. Los registros que los investigadores juntaron sobre mí eran inofensivos, limpios, predecibles. Pero las notas sutiles en los márgenes, las referencias cruzadas a actividades financieras, las preguntas sin explicación relacionadas con mi hermana, esa era la parte que ella no había previsto. La investigación que ella financió ya se estaba volviendo en su contra, y yo ni siquiera moví un dedo. Por la noche, ya estaba de vuelta en mi penthouse, las luces de la ciudad esparcidas por las ventanas como vidrios rotos suspendidos en el aire. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y puse la carpeta sobre la encimera de la cocina. No me molesté en encender las luces principales, solo el tenue resplandor bajo las estanterías. Suficiente para pensar. Abrí mi laptop, escribí, borré, escribí otra vez. No argumentos, ni defensas, solo una lista, nada más. Línea tras línea, hechos,
claros, silenciosos, fechas de auditoría, solapamientos en la línea de tiempo, retiros inesperados, desvíos de fondos destinados a los gastos médicos de la abuela Miriam, pagos etiquetados como alcance comunitario que no llevaron a nada, todo basado en hechos, todo verificable. No estaba preparando un ataque. Estaba buscando claridad. Como a las 9, llamó Nolan. ¿Estás comiendo?, preguntó. Su voz siempre tenía una lógica tranquila, incluso cuando estaba preocupado. Más tarde. No estás solo en esto. Lo sé. Un silencio en la línea. Entonces déjame preguntarte algo directo. ¿Vas a ir a la fiesta? Cerré los ojos, apoyándome en la encimera. La fiesta, el micrófono, el foco que mi hermana había diseñado. La humillación que ensayó. Hace 5 años. Solo hizo falta una cena para sacarme de su órbita. Ahora solo haría falta una noche para acabar con su poder de arrastrarme de nuevo. Sí, dije. Voy a ir. Nolan exhaló como si supiera la respuesta mucho antes de que yo la admitiera. Antes de colgar, agregó en voz baja. Entonces deberías saber algo. El investigador que contrató tu hermana ya presentó los informes obligatorios ante el fiscal general. Oficina. Se están moviendo rápido. La palabra me caló con un clic frío y preciso. Ella contrató la investigación. Ella financió la pesquisa. Ella abrió la puerta. Y ahora las consecuencias estaban entrando por ella. Acerqué la carpeta y seguí escribiendo. Mis acciones no eran ruidosas, solo prácticas. Revisiones a documentos internos, copias archivadas de registros antiguos, notas para asesoría legal si hacía falta. Pasos administrativos silenciosos que no parecían venganza porque no lo eran. No estaba creando una caída. Yo se negaba a suavizarlo. A la mañana siguiente, en la sede de mi startup, la luz del sol entraba por la sala de juntas de vidrio en un ángulo que hacía que la mesa pareciera un espejo. Podía verme reflejado en la chaqueta que llevaba puesta, oscura, sencilla, controlada. Mi laptop estaba abierta con la lista que había hecho la noche anterior. Nolan entró con un montón de contratos de trabajo por valor de decenas de millones en 3 estados. Resultados reales y tangibles de una carrera que construí sin ayuda de la familia que ahora se preparaba para acusarme de engaño. Se detuvo cuando él vio la carpeta sobre la mesa. ¿Listo?, preguntó. Sí, pero no era listo en el sentido que él quería. Era listo en el sentido de no tener nada más que defender. Cuando la reunión terminó y el edificio se quedó en silencio, me senté solo y repasé mis notas otra vez, no para cambiarlas, sino para reconocer algo que se sentía nuevo. Por primera vez en mi vida, no estaba preparándome para un ataque. Estaba viendo a alguien más acercarse al borde que él mismo había construido. A última hora de la tarde, caminé la longitud del pasillo de cristal. La ciudad de fondo se reflejaba en los paneles como un segundo horizonte. Mis pasos eran el único sonido. La gente piensa que la venganza es ruidosa. Están equivocados. La más devastadora es la que sigue un proceso, neutral, fría, ejecutada por sistemas que no se preocupan por quien lloró primero. Esa noche, de vuelta en casa, doblé la ropa para la fiesta. Blazer carbón, líneas limpias, presencia inconfundible, ropa que no decía nada pero lo revelaba todo. Antes de dormir, escribí un último mensaje a Nolan. Estoy entrando, no escondiéndome. Él respondió al instante, bien. Algunas verdades solo funcionan cuando te presentas. Puse el teléfono boca abajo, dejando que la habitación se apagara en silencio. No se trataba de demostrar nada a mi familia. Ni siquiera de enfrentarme a mi hermana.
Se trataba de volver a un lugar del que una vez huí, pararme justo donde esperaban que me quebrara, y dejar que la verdad que descubrieron cayera exactamente donde debía. El gran salón de la logia se veía diferente esa noche. El cumpleaños de la abuela. Más alegre, más ruidoso, lleno de gente que no había dicho mi nombre en 5 años, pero que de alguna manera seguía creyendo que sabían quién era. El ambiente vibraba con esa expectación que sienten las familias antes de una función. Solo que no sabían quién iba a actuar. Entré sin dudar. El suelo de mármol reflejaba la luz del candelabro en fragmentos nítidos y brillantes. Las conversaciones bajaron cuando pasé. Un tenedor cayó cerca de la mesa central. Mi tarjeta con mi nombre esperaba al fondo de la sala, boca abajo otra vez, a propósito. Mi hermana estaba de pie en la mesa principal, ya con el micrófono en mano. Iba vestida para ganar. Su sonrisa confirmaba que lo esperaba. Cuando me vio, su expresión se tensó por medio segundo antes de volverse una sonrisa pulida. Tocó el micrófono 2 veces y el ruido en la sala desapareció como por arte de magia. Gracias a todos por estar aquí, empezó a brillar bajo las luces. Esta noche, celebramos a nuestra abuela. Una mujer increíble. Pero antes de eso, hay algo que tenemos que aclarar. Me miró directamente. Mi papá cruzó los brazos. Mi mamá levantó el mentón. Los familiares se inclinaron hacia adelante, listos para la historia que mi hermana había armado con la investigación que encargó. Durante meses, dijo, han estado circulando afirmaciones engañosas sobre éxitos, logros e integridad. Un murmullo recorrió al grupo. Las miradas se posaron en mí. Era lo esperado. Y como nuestra familia valora la honestidad, ella. Seguí adelante, me encargué de verificar algunas cosas. Ahí estaba, el telón levantándose. Ella creía que me estaba desenmascarando. Me quedé quieto contra la pared de atrás, con los brazos cruzados sin mucha tensión, observando. Sin enojo, sin defensa. Mi hermana inhaló, lista para soltar el golpe final que había ensayado. Pero antes de que pudiera hablar, se abrieron las puertas del salón de baile. El sonido fue pequeño, solo una bisagra y un movimiento de aire, pero silenció la habitación más que cualquier discurso. 3 agentes de la ciudad entraron, con sus placas y postura visible. Formal. Su presencia cortó la luz del candelabro como una corriente fría. Las conversaciones se apagaron, los pies se detuvieron. Alguien susurró, ¿qué está pasando? El agente principal recorrió la sala con la mirada. ¿Está presente la señorita Hall? Mi hermana levantó el mentón. Sí, dijo, sonriendo de nuevo. Tengo razón. La voz del agente no titubeó. Señorita Hall, queda detenida para ser interrogada por donaciones desviadas y uso indebido de fondos familiares. El micrófono se le escapó un poco de las manos. ¿Qué? Eso debe ser un error. Pero... Los agentes ya se acercaban, tranquilos, siguiendo el procedimiento, sin impresionarse por linaje ni reputación. Los suspiros se esparcieron como el calor por la habitación. Mi madre se puso de pie, con el rostro pálido como un fantasma. La mandíbula de mi padre se apretó tanto que el músculo se le movió cerca de la sien. No, siseó mi hermana, retrocediendo. Ella es la que miente. Ella es la que, el agente la interrumpió. Tenemos registros completos de la auditoría. El informe presentado por el investigador que contrataron confirma los hallazgos. Silencio. Silencio perfecto. Devastador. Porque la verdad era innegable. La investigación que ella pagó solo la había expuesto a ella. Mientras el agente le ponía un par de esposas en las muñecas, el clic metálico resonó hasta el candelabro con un final bien marcado.
Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Confusión, rabia, miedo. Ni una sola vez me moví. Ni una sola vez hablé. La abuela Miriam se levantó de su asiento, firme y clara. Autoricé una auditoría independiente hace meses, anunció. Todo se manejará como debe ser. Mi padre la miró, atónito. Mi madre se tambaleó un poco, agarrándose del respaldo de la silla. Primos. Susurraban. Las tías se tapaban la boca. La historia se había destrozado por completo, y ninguna sabía cómo juntar las piezas. Los agentes guiaron a mi hermana hacia la salida. Sus tacones resonaban sobre el mármol en pasos cortos y desiguales. Cuando pasó junto a mí, se detuvo un segundo. Ese era el momento que había planeado para mí. Un final público, una humillación disfrazada de verdad. Pero en vez de eso, pasó de largo frente a la persona que quería exponer, y yo no parpadeé. El salón no respiró hasta que las puertas se cerraron tras ella. Y por primera vez, en ese momento de mi vida, el silencio en esa habitación me pertenecía a mí. 18 meses después, el recuerdo de esa noche no llega como una escena. Llega como un sonido, el clic metálico de las esposas resonando bajo la luz del candelabro. Un sonido que antes me apretaba el pecho, ahora cae tranquilo, más como un recordatorio que como una herida. La vida no cambió de golpe después del salón de baile. Cambió poco a poco, como la luz que se mueve por una habitación al final de la tarde, casi sin que te des cuenta, hasta que todo se ve diferente. El edificio, el lugar donde antes estaba la ONG de mi hermana, queda en una calle tranquila afuera de Denver. Lo compré por $1 simbólico después de que la junta se disolvió, y luego lo reconstruí poco a poco para convertirlo en otra cosa completamente distinta. Un centro de seguridad digital para chicos que nunca han tenido acceso a ese tipo de protección. La ironía no se me escapa. Algunas fundaciones merecen venirse abajo para que otras puedan construirse desde cero. Casi todas las mañanas, la luz del sol atraviesa el vestíbulo de vidrio en líneas largas y constantes. Estoy ahí parado viendo a jóvenes estudiantes. Teclean sus primeras líneas de código o aprendan a proteger sus cuentas en línea. Sus risas llenan los pasillos que mi hermana solía usar para sesiones de fotos y reuniones con donantes. Esta versión del edificio se siente sincera, sencilla, auténtica. Sigo escuchando de la abuela Miriam. Nunca exige, solo invita, siempre con delicadeza. La semana pasada me mandó un correo sobre la cena del domingo, sin presiones. Una frase tan simple que me pareció rara después de años de obligaciones disfrazadas de cariño. Yo dije, sí. Conduciendo por Denver, S. Por la noche, la ciudad se sentía más suave de lo que recordaba. No porque hubiera cambiado, sino porque finalmente dejé de cargar con viejas historias como si fueran deudas que aún debía pagar. En el semáforo rojo de Equifax, me vi reflejado en la ventana, tranquilo, firme, sin prisa, no triunfante, solo liberado. La gente piensa que la justicia se siente como un desfile de victoria. No es así. Se siente como espacio, como el aire que vuelve a una habitación sin que te dieras cuenta de que te estaba asfixiando. Después de todo, el nombre de mi hermana aún se escucha en susurros. Fechas de juicio, restauración, la lenta maquinaria de las consecuencias. Pero ya nada de eso me afecta. No por indiferencia, sino por distancia. No gané demostrando que estaban equivocados. Gané al salir de la versión de mí que ellos insistían que era verdad. Y de alguna manera esa liberación silenciosa fue suficiente. La libertad no llegó con aplausos. Llegó en forma de un duelo tranquilo, respiración constante y la simple realización de que ya no me estremecía al escuchar mi propio nombre. La familia con la que crecí intentó definirme por ausencia, por
Silencio, borrado. Pero la distancia me enseñó algo que nunca esperaban. Los límites no son muros. Son puertas que yo decido cerrar o abrir a mi manera. Y ahora, cada paso que doy hacia adelante se siente ganado, tranquilo y finalmente mío. Si alguna vez has reconstruido tu vida desde el silencio, no estás solo. Quédate, escucha y acompáñame en lo que sigue.